Y comenzamos formalmente con el encuentro. Nosotros no vinimos solamente a ver chistes acerca de conversaciones difíciles, ni a trabajar de fondo en conversaciones difíciles, porque es un tema bastante largo. Lo que sí es cierto es que las conversaciones difíciles son esas que nos embargan emocionalmente, en las que hay cosas en juego y que sentimos que existe una pérdida probable detrás de esa conversación. Y a veces esas conversaciones son difíciles, no solamente por el tema que tenemos que tratar, sino también por la persona con la que tenemos que hablar. Entonces ahora sí les quiero preguntar a ustedes, porque una de las cosas que les había pedido en el chat que pensaran era, ¿cómo son esas personas difíciles con las que a ustedes les toca conversar? ¿Alguien me quiere contar cuáles son esas características? ¿Qué es lo que haría difícil a esa conversación, dada la persona con la que tenemos que hablar? A veces no es que sean personas difíciles, sino en mi caso que a veces no sé cómo decir las cosas. O a veces, depende de lo que tenga que decir, las hablo desde el enojo. Entonces se convierte en algo difícil. No sé, ¿y por qué crees, Susi, que no sabes cómo decir las cosas? Y porque generalmente, o sea, soy de las personas que acumulan, que no hablan, y después cuando las dicen, no las sé manifestar bien. ¿Me explico? Bien, sí, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, vamos a trabajar un poco esto. Sí, Noé, contame. Hola, ¿cómo andan? Hola. Eh, bueno, coincido con esto de que a veces la conversación difícil es por el tema. Creo, puedo estar equivocada, que hay personas fáciles, entre comillas, con las cuales es más grato, más sencillo sentarse a hablar, pero puede ser el tema difícil y eso convierte a la conversación en difícil. Supongamos, me tengo que sentar con un primo para hablar de una herencia. Y tal vez mi primo es divino, nos llevamos súper bien, nos entendemos bien, pero es un tema delicado, se involucra el dinero, no sé, em, con una pareja sobre una separación, con un hijo sobre sexualidad, no sé. Podés tener muy buena onda y el tema es difícil, por lo tanto la situación, la conversación es difícil y eso me lleva, como dijiste vos, a, al tema emocional, ¿no? Puntualmente me pasan ambas. Con las personas difíciles, no, tampoco es que me quitan el sueño, ¿no? Uno los conoce y ya sabe que más o menos a qué te podés atener, pero sí, particularmente tengo un compañero de trabajo que es una persona que es un profesional grande, grande, una persona, digo, no es un pibe de 22 años que recién se recibió, viene trabajando en muchos lados, que es una persona de 50 y pico de años, 55, es una persona que cuando vos le vas a plantear algo, nunca te dice, sí, tenés razón, la verdad, o sea, no es por el hecho de que me dé la razón, no la necesito, pero sí, vamos a trabajarlo, hay formas de hacerlo mejor, eh, necesito esto, o yo me brindo a hacer aporte, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? Es todo, no son excusas, el problema siempre está en el afuera, pone el foco, o sea, vos querés apuntar para un lado y el tipo te sale para el otro y te tienen conversaciones en bucle todo el tiempo donde nunca lo podés guiar a donde vos querés, pero sí él te quiere arrastrar a su terreno. Y yo a su terreno no voy a ir porque es caer en lo mismo, en una no es esto que decís vos, es como pasivo-agresivo, es una agresión solapada, donde yo ya no me prendo, pero incluso hoy hablábamos de las conversaciones difíciles y él se sintió identificado, y él dijo, te va a venir bien para mí. O sea, él lo Ah, sabe, mira. ¿sí? Bueno, Él lo sabe, es él un sabe buen que es una persona principio. difícil. Lo podremos haber invitado también. Sí, Bueno, tal cual. gracias, Noé. No, por favor.
Esto sí, sí sucede. Vamos a ver, existe este tipo de caso particular acerca de estos que nunca dicen que sí. Vamos a ver también cuáles son las principales estrategias que a veces exceden a ver qué vamos a hacer con la otra persona. Dice Paula en el chat, a veces las personas más cercanas pueden ser las más difíciles en determinados momentos. Un hijo adolescente. Sí, Paula. Eh, siempre. Estoy en esa. Son hermosos, pero sí, la adolescencia de por sí es difícil y más allá de eso, muchas veces nos sucede que las personas más cercanas son las más difíciles porque con las que tenemos un poco más lejos, como decía Noé recién, por ahí sé cómo manejarlo. Y capaz que tengo la chance emocional para manejarlo, pero si esa persona convive conmigo, no tengo la chance de respirar, no tengo la posibilidad de a veces salir y huir un rato a tomar un poco de aire. Por ejemplo, en estos días que está haciendo tanto frío en Córdoba, a las 12 de la noche, ¿a dónde huís? Y capaz que a esa hora se armó, ¿sí? Dice, no, Andrea, no siempre una conversación difícil es entre dos personas. A ver, ¿a qué te referís, André? Aprovecho para hacer un comentario en relación a lo que dijo Noé recién. Hizo referencia a las personas pasivo-agresivas. Por las dudas, no sé si todos conocen lo que significa esto. Las personas pasivo-agresivas son esas personas que te dicen las cosas de una forma solapada. O usan una ironía, o se esconden, tiran la piedra y esconden la mano, o te dicen, no, yo no quise decir nada, es que vos sos muy sensible, ¿sí? Bueno, eso es una de las cosas que caracterizan a las personas pasivo-agresivas y a ese tipo de comportamientos que ya los vamos a ver específicamente. Mica, levantaste la mano. Sí, em, me parece pasivo-agresivo también cuando te califican, ¿no? Con una palabra, no sé, estás siendo egoísta, qué sé yo. Y así arrancamos. Entonces, ¿cómo, cómo avanzamos, ¿no? No sé, en una conversación de distribución de algo, de compartir o lo que sea, si ya arrancamos así, como esa barrera también de entrada. Bien, bien. Sí, es un barrerón y es algo de lo que tenemos que tratar de evitar, Ujú. es de calificar al otro. Y en todo ¿Y caso, cómo te defendés vos? Digo, perdón, no defenderte, ¿cómo te parás vos? Porque también ahí te hace ponerte al ataque. Me parece que también como cuando es difícil para uno sostener esa conversación, porque uno también se le salta. No es que somos todos Buda y de repente los otros son, ¿no? A uno también se le salta. bien, sí, totalmente. Muchas veces cuando sabemos que vamos a tener una conversación difícil, lo ideal, y en especial si es con una persona difícil, lo ideal es prepararse mucho y en especial preparar las emociones para no caer en los juegos manipulatorios del otro. Pero, y vamos a profundizar sobre eso más adelante, la gran clave es que cuando nosotros conversamos con personas difíciles, las personas difíciles cuentan con la complicidad de nuestro silencio. Entonces, va a haber cosas en las que podemos dejar pasarlas, pero va a haber cosas en que de una manera muy asertiva y muy simple podemos marcar algo, marcar un detalle o un punto con el objetivo de que esto nos traiga alguna solución a decir, bueno, pará, por ahí no viene. Por ejemplo, yo voy a leer los otros chats. Por ejemplo, en esto que decías vos, ¿estás siendo egoísta? Alguna vez me pasó en una de las conversaciones más difíciles que tuve, que venía muy preparada y le dije a esa persona, estamos claros que esto es un juicio, ¿no? Y no me enganché ahí, sino que seguí con el foco de la conversación. No perdí el foco. Porque también es ese el tema, estar preparados para eso que se viene y no perder el foco. Déjenme que lea un poquito más el chat. En relación a cuando vivimos con alguien, dice Noé, además las personas cercanas tenemos mucho que perder.
Entonces, eso lo vuelve más difícil. Miedo de perder el vínculo. Y esto que trae Noé es fundamental, que es una de las cosas que yo les preguntaba en el chat. ¿A qué les tenemos miedo? Ya vamos a llegar ahí. Después, yo decía, ¿a qué se refería Andrea con una conversación difícil que no siempre es solo entre dos personas? Ella dice, por ejemplo, un tema conflictivo en una reunión, por ejemplo, temas políticos. Y son varias las personas que participan. Sí, en esos casos, si las personas son difíciles, vamos a tener que o poner límites o corrernos. Pero ya voy a avanzar ahí, ya voy a llegar ahí. Pero me sirvió la aclaración, André. Gracias. No, levantaste la mano. Sí, eso que decías hace un ratito em, de poner un límite y no perder el foco en la conversación, y a veces uno se calla y a veces da respuesta. Me pasó particularmente con esta persona la semana pasada. En realidad, tenemos un grupo WhatsApp donde estamos los 5, digamos, jefes. Igualmente yo estoy un poquito por encima de ellos en la línea jerárquica, entonces por ahí eso también me ayuda, pero yo nunca marco esa diferencia, para mí son compañeros de trabajo, a no ser que haga falta marcarla, pero es un grupo de salud y las enfermeras tienen un registro, como los médicos están colegiados, las enfermeras, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no tienen colegiación, no tienen colegio, pero tienen RUP, se llama registro de profesional, único de profesional. Entonces, yo pedí que verifiquen a cada jefe que todos los enfermeras que estuvieran bajo su órbita tuvieran el RUP vigente, porque habíamos detectado de casualidad una que lo tenía vencido. Y es como trabajar con la matrícula vencida. Era una instrucción, por eso te digo que él siempre tiene algo para acotar. En vez de decir, sí, tenés razón, qué bueno, la verdad se nos pasó, dice, y tira el nombre de una enfermera, que no es de él, es de otro sector. Ponele, como que yo diga, como Sole, que la tiene vencida. Yo para mis adentro dije, ¿qué necesidad? Y no era la primera vez, a lo largo de 3, 4 meses lo dijo en 2 ocasiones. Y yo digo, ¿qué necesidad de generar en el resto esa incomodidad? El jefe de esa persona se sintió como también como tocado. Entonces yo digo, si yo no pongo un límite, la próxima tira otra peor y sin ningún tipo de respaldo en lo que decía. Entonces dije, listo. Llamé a una persona que trabaja en un lugar donde pueden ver, tienen acceso a los RUP, y le digo, ¿me puedes pasar el RUP de Sole? Sí, cómo no. Me lo pasó y lo puse en el grupo, así, sin nada, lo puse, para que él vea que estaba hablando sin fundamento. Y contestó y dice, uy, perdí una apuesta. Entonces, es una persona que está constantemente Bien, fogoneando. bien. Ahora, déjame avanzar un poco, pero vamos a Sí, ver que en realidad las contestaciones, esa contestación de poner el RUP en el grupo, sigue siendo una contestación que no está tomando el toro por las astas y no está diciendo lo que está mal del comportamiento del otro, sino que lo que está haciendo es empezar a discutir por quién tiene la razón. En realidad, acá lo importante no era si el RUT estaba o no estaba, sino que lo importante es no es necesario exponer a la gente en público. Y esto se maneja desde otro lugar y con reglas de juego, ¿sí? Pero está buenísimo el ejemplo, porque evidentemente es una persona bien difícil. Ya vamos a llegar un poquitín ahí. Dame un segundo. Con estas personas difíciles me lo imagino a Noé, que a veces nos encontramos con personas así, ¿no? Quítame a este de encima, así no se puede, no queremos verlos. A veces nos encontramos con situaciones, estamos en un rol de liderazgo y no nos animamos a dar feedback porque tenemos miedo a cómo vaya a reaccionar la otra persona o a que se vaya a poner muy sensible y que después me lo tenga que fumar, después tenga que aguantar, estar cuidándolo, conteniéndolo, no es un rol que me corresponda. Entonces, es interesante que estemos atentos a cuando nos encontramos con este tipo de personas. Chicos, les hago una pregunta porque no me está pareciendo a mí. ¿Se está grabando la clase? ¿Ustedes lo ven?
¿Les parece eso? Parece que Sí, sí. Sole, Ok, se está listo. grabando. Gracias, genial. Bien, entonces, ¿qué pasa? Les cuento, vi dos charlas, una es una charla TED y otra es una charla mucho más larga. Uno es de un señor de Cuyo, Miguel Fourqué, y otro el doctor César Lozano, que es de México, que hablan del mismo concepto. No sé quién se lo robó a quién, yo como no le voy a robar a nadie, cito mis dos fuentes, pero los vi exactamente, y ellos dicen, y me encanta la idea, y yo después la voy a adaptar, que la vida es como una película. Entonces, tratemos de pensar en esas personas difíciles con las que nosotros nos encontramos como uno de los actores de esas películas. En esta película en la que nosotros estamos, hay un protagonista, hay coprotagonistas, hay actores de reparto y hay villanos. Y vamos a pensar que el villano es esta persona difícil con la que nosotros nos encontramos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos villanos tienen en sus vidas? Mm, Ninguno, como villano. Bien, buenísimo. Porque ¿cuál es el tema? El ¿Podemos villano, considerar los Yo, espejos por ¿no? ahí de nosotros? perdón, ¿cómo? Si los podemos considerar por ahí espejos nuestros, digamos, por ahí de cosas que nos molestan, cosas con las que no estamos de acuerdo, cuestiones también no resueltas, digo. Sí, Nati. Vamos a ver cómo de alguna manera esto termina despejándonos, ¿sí? Em, Perdón, otra cosita, hay un sí. cartel al medio que dice la reunión se está grabando, no sé si eso lo tenés que sacar vos o qué onda, porque por ahí no se ve, no se aprecia el video. Y Vos tengo, tenés que moverlo el tuyo. ahí está, porque yo no lo estoy viendo. Yo en realidad los tengo a ustedes medio atravesando mis filminas, pero Cada uno ese lo cartel tiene. no me aparece. Bien, gracias por avisar, Nati. Bueno, va a aparecer, nos vamos a encontrar con esta situación del espejo, en algunos casos, no siempre, pero la pregunta que a mí me llama mucho la atención es, porque si es uno el villano y es una persona difícil, bueno, vamos a tratar de trabajar herramientas para gestionar a esa persona y vamos a ver cuál es el paso anterior a eso. Pero, más allá de eso, si los villanos en nuestra película, en la película de nuestras vidas, son muchos, entonces, por ahí la pregunta es, ¿quién es el complicado? Y a veces nos vamos a encontrar con personas difíciles que sienten que todo está mal y que todos están mal. Y este es un tipo de persona difícil con el que probablemente sea bastante complejo hablar. ¿Quién es el complicado? Es una pregunta que quisiera que quede dando ahí vuelta si nos encontramos con tantas personas difíciles. Porque, ¿cuál es el tema? Hoy lo conversaba con alguien en una intervención que estoy haciendo en una organización. Me gusta a mí mucho la idea de el foco como si estuviéramos en un teatro, ¿no? Y las luces en el teatro. A veces las luces están apuntando a este sector para darle atención a esta escena que está ocurriendo acá, mientras tal vez acá se esté moviendo mobiliario y se esté acomodando personas. Eso no significa que esto que está de este lado no exista, pero sí significa que yo tengo el foco puesto acá. Cuando nosotros le estamos entregando ese foco a la persona difícil, somos nosotros el que los estamos poniendo en el centro de la escena. Y capaz somos nosotros los que estamos ayudando a invertir el rol, ¿no? A darle el rol protagónico al otro para nosotros asistir o aceptar lo que nos queda, la contraparte o el rol de víctima. Y muchas veces también tenemos que pensar de que en esto un poquito de lo que traía Nati, ya vamos a profundizar más del espejo, los villanos nos pueden traer una oportunidad para crecer. Porque ya sea porque nos estén espejando algo que nosotros estamos teniendo como debilidad,
porque compartimos la debilidad. Pero si no, lo que estamos compartiendo es que él me toca algo que yo tengo que aprender a gestionar. Si a mí hay algo en X situación que me está molestando, es porque esa situación es mía. Entonces, por ejemplo, otra persona hoy me decía, es que mi tema es la ansiedad. Entonces, el tema no es que el otro te responda rápido, sino que uno tiene que empezar a gestionar esa parte de la ansiedad para no entrar en conversaciones difíciles. Entonces, el problema hay que ver dónde está, o la dificultad en esa conversación, en ese estilo de interacción, dónde está. Y en todo caso, conversar acerca de qué es lo que nos hace difícil esta conversación. Lo cierto es que nadie nos puede hacer, y acá ya vamos a empezar a ver unos 10 pasos primeros para gestionarnos a nosotros en relación a las conversaciones difíciles con personas difíciles, y luego vamos a ver tipos específicos de personas difíciles. Lo cierto es que, primero y antes que nada, tenemos que ser conscientes de que este rol lo estamos asignando nosotros y que nadie puede hacernos la vida difícil a menos que nosotros se lo permitamos. Nadie nos puede tocar o lastimar a menos que esa herida ya esté un poquito abierta. En el curso de conversaciones difíciles, en uno de los primeros encuentros, les hice este comentario que había leído de algún libro. El que reacciona con histeria, reacciona con historia. ¿Qué significa esto? El que reacciona con histeria es porque eso que está pasando me está tocando algo que a mí ya me sensibiliza de por sí. Y pienso en esto del hijo adolescente que comentaban recién. Una cosa es que nosotros tengamos paciencia una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. Pero a veces ya la vez 11, 12, 15, ya no tenemos paciencia. Y no tenemos tampoco por qué tenerla. ¿Sí? Entonces, cómo llevar esas conversaciones es algo que vamos a estar viendo un poquito más adelante. En la principal difusión que tenía este encuentro, aparecía esta foto, la del Guasón. Porque las personas difíciles, con carácter difíciles, son personas que han tenido una historia difícil y que tienen necesidades insatisfechas. Y muchas veces esas personas necesitan agrandar su imagen a costa de humillar o dejar mal parados a los otros. No tiene que ver con una cuestión de maldad, sino que tiene que ver con una cuestión de que están haciendo lo que están pudiendo de la forma en la que se les ocurrió que podían llegar a protegerse de esa situación. Personas que por ahí tienen o han tenido una historia difícil o que no tienen bien trabajada quizás la autoestima, ¿qué les puede llegar a pasar? Que cualquier pequeña cosa los puede sensibilizar. Y eso que ellos perciben, lo ven como una amenaza que puede amenazar su supervivencia en términos evolutivos, ¿no? Sintiendo de que pueden dejar de ser queridos, de que pueden dejar de ser valorados, pensar de que pueden estar siendo afectados en su reputación. En esos casos, estas personas, ¿qué van a tender a hacer? ¿Van a luchar o van a huir? Es el cerebro de supervivencia que está tratando de protegerlos, entonces lo hacen con las herramientas que se les ocurren. Van a tratar de huir, no van a enfrentar esas conversaciones difíciles y se terminan convirtiendo en conversaciones tóxicas o en situaciones que no se resuelven, o van a tratar de luchar. Y a veces es una cuestión que simplemente es imaginada o percibida por esta persona, pero con el simple hecho de que alguien lo esté imaginando o percibiendo, eso para esa persona ya es real, porque nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, tienen esta situación, buscan de sobrevivir a través de la confrontación. Y lo peor, se los traduzco, esto es una frase de Mark Twain, que es
que desde que la conocí siempre la traigo, es nunca discutas con gente estúpida, porque ellos te van a arrastrar hasta su nivel y además te van a ganar con la experiencia. A veces nosotros queremos ponernos a la altura y decir, bueno, voy a ser competitivo y también voy a ser desagradable y lo voy a dejar mal parado, qué sé yo, pero si no es nuestro estilo, no lo vamos a saber hacer. Y además después nos vamos a sentir mal. ¿Y por qué? Porque el que lideró esa conversación, si nos arrastraron, si nos manipularon en esa conversación, es el otro, no nosotros. Y además tenemos que saber de que, por más que querramos, no podemos transformar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es ocuparnos de nuestro espacio de poder personal y tratar de enfocarnos en aquellas cuestiones concretas que sí podemos trabajar. Lo primero que sí podemos trabajar es ese espacio de poder personal y el autoconocimiento. Y especialmente en este punto, tratar de identificar si nosotros estamos respondiendo o reaccionando. Yo recién usé la palabra liderar la conversación. Nosotros lideramos la conversación cuando la llevamos a un terreno en el que nos sentimos cómodos, no desde un lugar autoritario ni manipulador, sino un terreno en el que nos sentimos cómodos para tratar de acercarnos a los objetivos que estamos buscando. Eso es liderar la conversación. Para eso es preciso que respondamos. Y responder es parte de la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de dar respuesta. Y algo que tenemos que saber en estos momentos, que es algo que insistí mucho en el curso de conversaciones difíciles, es que podemos separar el estímulo de la respuesta. No tenemos siempre, primero, no tenemos siempre que responder. Segundo, si respondemos inmediatamente porque nos sentimos presionados o porque nos dejamos llevar por la emoción, estamos reaccionando, no estamos respondiendo. Y si reaccionamos, no estamos liderando la conversación, nos estamos dejando llevar por el otro. Dice Susi, uy, qué difícil. Se trabaja mucho esto desde lo que son esta unión de la inteligencia emocional con técnicas orientales, por ejemplo, el mindfulness, la meditación, el tratar de trabajar la conciencia plena, pero fundamentalmente lo que yo les propongo para separar la reacción, o sea, el estímulo de la respuesta es, primero, tratar de frenar esto y respirar. Es la típica técnica del stop. La S es stop, poner un freno, no responder inmediatamente. La T sí tiene que ver, y esto no es una broma como lo de la mano del principio, la T tiene que ver con tomar una respiración. La O tiene que ver con observar qué es lo que sucede, qué es lo primero que puedo hacer, qué es lo que necesito hacer, qué es lo que quiero hacer. Y la P es proceder. Y entre estos 4 pasos, entre la S de detener y la P, no hay un tiempo estipulado. Tenemos una especie de necesidad de que tenemos que responder rápido. Creemos que hay una exigencia de inmediatez. Y no, podemos perfectamente tomarnos el tiempo que sea necesario para pensar nuestra respuesta. De hecho, muchas veces liderar la conversación tiene que ver con esto. Con, ok, dale, lo tomo, déjamelo pensar. Ahora, yo les preguntaba en el chat y hace un ratito Noé empezó a traer un poco de info en relación a esto. ¿Cuál es tu mayor miedo en relación a una conversación difícil o con una persona difícil? Fundamentalmente los trato de llevar a una persona difícil. Pero si no, ¿cuál sería el mayor miedo que suelen tener en una conversación difícil? Escríbanlo, porfis, en el chat. Sí, lo del stop. Ese, stop.
La discusión. ¿Por qué la discusión? Porque puede afectar el vínculo, porque hay una pérdida, por la subida de tono. Bien. Perder el control del liderazgo en la conversación, que te pase por encima y salir a la reunión con el resultado opuesto al que buscabas, el confrontamiento, las agresiones, la aceptación. ¿Cómo, Mari, a qué te referís con esto de la aceptación? ¿La aceptación de qué? ¿Por qué le tendrías miedo a la aceptación? Dice, frustración, cuando te tildan de loca ya no hay escucha. A veces me cuesta que el otro se enoje. ¿Y qué? ¿Te gustaría que se enoje? El grito, las malinterpretaciones. Ah, el miedo sería uno aceptar para no confrontar. Uf. Bien, el miedo sería a la confrontación. Yo siempre propongo que tratemos de pensar en nuestro miedo, lo trabajo mucho en oratoria, ¿no? Miedo al enojo del otro, aguantar. Yo siempre lo trabajo mucho esto en oratoria, en relación al miedo oratorio. Pero también me pasó que la primera vez que yo planifiqué una de las hasta ese momento, la conversación más difícil que yo había tenido, un día me senté a planificarla, tenía mucho miedo a esa conversación. Y justo unos días antes de tener esa reunión, había hecho un taller de autoestima y en el taller de autoestima me trajeron el tema del miedo y me pareció buenísimo, porque lo que pasa cuando tenemos miedo es que nosotros corremos para evitar que el miedo sea realidad. Pero yo los invito a dejar de correr, darse vuelta y mirar el miedo e imaginarse que ya está. Se hizo realidad. El otro se enojó. El otro gritó. El otro malinterpretó. El otro me trató de loca. Hubo agresiones. Uy, discutimos. En realidad, para que haya una discusión tiene que haber dos. Así que no es tan simple. Pero imagínense, ¿qué pasa si ese mayor miedo que ustedes tienen se hace realidad? ¿Cuál sería el problema? A la difamación, dice Nati. Miedo al enojo del otro. Si ese mayor miedo que nosotros tenemos, no querer hacer eso, pedir compromiso, entonces ahí va. Entonces te excluyen. Generalmente, todos esos miedos que nosotros tenemos, en el fondo, están relacionados, será sentir la emoción. Puede ser, pero ¿cuál sería la emoción a la que le tenemos miedo? La pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y no solamente qué es lo peor que puede pasar, sino además, suponete que eso peor que puede pasar, en efecto pasó. ¿Cuál es el problema? Perdiste. El otro que no te hable más, que no haya vuelta atrás. Ese es el miedo. Es la pérdida. Es la pérdida al pertenecer. Es la pérdida al seguir siendo parte. Es la pérdida de que nos sigan eligiendo o valorando. Que no haya vuelta atrás. Ahora, yo quiero seguir relacionándome con esta persona con la que es imposible comunicarse, que todo el tiempo me está humillando, me está descalificando, que no me escucha. ¿En verdad es lo que quiero?
Si el miedo es tan grande que no haya vuelta atrás, ¿me interesa seguir siendo parte de los vínculos de estas personas? A veces tenemos mucho miedo de perder algo que en verdad no sé si es lo que más queremos. Pasa que tiene que ver con el sentido de la supervivencia, porque como especie sabemos que tenemos más posibilidades de sobrevivir si pertenecemos a la manada. Pero eso estamos hablando en Sole, términos evolutivos. Sí, por ahí es como que a veces no tenés mucha opción, digamos, porque lo traslado, o sea, hay vínculos que pueden romperse, pero si lo llevamos con el ámbito laboral con un jefe, no sé, por decirte un ejemplo, o con un compañero, como planteó por ahí otra de las chicas, eh, ¿viste? ¿Cómo haces para que, porque qué sé yo, capaz que el laburo te gusta, estás cómoda, estás piola, ¿me entendés? Hay un montón de componentes que a vos te hacen sentir bien, pero hay un par de condimentos que no tienen que ver directamente con el trabajo, pero ¿cómo negocias ante eso? bien, Y para mí a buenísimo. veces digo, a veces hay vínculos que pueden romperse y por ahí uno toma esa decisión y hay veces que como que es medio complicado cómo abordas la situación. Bien, ahí vamos a llegar, ¿sí? Ya vamos a llegar. En este punto, buenísimo porque me trae a este siguiente paso que tiene que ver con decidir activamente qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Hay formas de gestionar esas conversaciones, pero lo primero, ya las vamos a ver a esas formas de gestionar esas conversaciones, pero lo primero que yo quiero es que tratemos de perder ese miedo y que tratemos de mirarlo de frente. ¿Sí? Vos me decías, ¿hay vínculos que se pueden romper? Sí, entonces, tener en cuenta que esa es una de las opciones y que a veces esa opción tampoco es tan dramática, porque al final nos terminamos sacando un peso de encima. A veces, si nosotros decimos, ¿cuáles son los valores que nos guían a nosotros? Por ejemplo, paz y, no sé, un estilo de comunicación respetuoso. Y este vínculo no me está trayendo ni paz ni un estilo de comunicación respetuoso. ¿Para qué sigo en este vínculo? El tema es entonces, por un lado, hacernos cargo de que el miedo a veces lo magnificamos al estar corriendo y permitirle que nos corra por detrás. Ahora, si nosotros frenamos y lo miramos de frente, capaz que lo podemos empezar a desactivar. El siguiente paso tiene que ver con decidir activamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Ante una situación que nos molesta, que nos incomoda, tenemos siempre tres opciones. Una tiene que ver con resignarnos, bajar los brazos y sufrirlo ad infinitum. Otro es resistirlo y pelearlo y vivir discutiendo y vivir queriendo cambiar al otro, que ya sabemos que no se lo puede cambiar. Y la tercera es aceptar las cosas tal cual son y a partir de ahí ver cuáles son las acciones que nosotros específicamente sí podemos hacer. Una de las cosas tiene que ver con, si vamos a aceptar las cosas tal cual son, aceptar que el otro es otro y es un otro distinto. Puede gustarnos o no gustarnos, pero es un otro y es un otro distinto. Solamente cuando nosotros podemos aceptar lo que es, vamos a poder mirarlo completo en un 360 para poder avanzar en relación a eso, ¿sí? Y poder generar algo distinto. ¿Y si estas personas son personas importantes para nosotros? Un padre que esté mayor, y lo digo porque me toca este trabajo fuerte, un hijo adolescente, es también si podemos intentar quererlo, porque recordemos que las personas difíciles son personas con historias difíciles. Y en esto de intentar quererlo, vale un poco la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, que expresa que una persona puede expresar violencia o se puede comunicar de manera agresiva cuando se siente impotente, cuando siente que perdió su fuerza. Y su fuerza tiene que ver con si ha satisfecho o no alguna de estas tres necesidades básicas desde la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci.
La autonomía, que tiene que ver con la capacidad de hacer lo que queremos hacer. La vinculación, de sentirnos cómodos y seguros con los vínculos que tenemos. Y la de la competencia. La de la autonomía es hacer lo que queremos hacer sin ningún límite externo. Y la competencia es hacer lo que queremos hacer porque podemos hacerlo, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Piensen en esas personas difíciles con las que interaccionan. ¿Cuáles son las necesidades por las que pierden fuerza? ¿Dónde están perdiendo la fuerza? ¿En la autonomía? ¿En la vinculación? ¿En la competencia? Una persona mayor que siente que se les está escapando la vida, está perdiendo un montón de autonomía. Un adolescente que siente que todo se está moviendo en su vida, está perdiendo la competencia. Porque tiene que volver a ver cómo ajustar sus nuevos movimientos y sus nuevas capacidades en este entorno en el que se encuentra, y además le está pidiendo demasiados desafíos. Entonces, un subordinado al que le pones límite pierde autonomía, tal cual. Entonces, ¿cuál es esa necesidad en la que está perdiendo potencia esa persona? Y también en esto de tratar de gestionarlo, reconocer de que una persona no puede dar lo que tiene. El otro no puede dar lo que no tiene. Esto no significa que vayamos a convertirnos en psicólogos, pero por lo menos tratar de poner en pausa la reacción tratando de entender rápidamente ese mundo interior. En especial si es una persona que nos importa mucho. Una pareja, un hijo, un hermano, un amigo, un padre. ¿Sí? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero, tratar de observar eso. Luego, trabajar esto de no tomarnos nada personal. Y es un poco lo que traía Nati al principio del encuentro. Lo que dice o hace el otro, por ejemplo, te tildan de loca, es del otro. Si lo tomas, empieza a ser tuyo. Yo siempre digo, y me ha pasado en una organización también en la que estuve interviniendo hace poco con alguna conversación. Alguien me dijo, no me gustó la forma que se trató este tema porque no estaban capacitados para hacerlo de esta forma y quedé de tal forma. Y yo me miré y le dije, ¿pasó esto? ¿O es lo que vos estás sintiendo y lo que vos estás interpretando? No, es lo que yo estoy interpretando. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros reaccionamos con algo, es porque nos está tocando algo que ya está dentro nuestro. Si a mí alguien me dice, qué desastre que tenés el pelo, nunca me preocupó demasiado el pelo, no me voy a enloquecer con eso. Ahora, si alguien me dice, che, fíjate que me parece que le estás pifiando con tu hijo, y yo todo el tiempo me estoy cuestionando cómo estoy siendo como madre, porque siento que estoy aprendiendo todo el tiempo, entonces probablemente ahí me sensibilice y ahí lo tome. La ley del no tomar nada personal de los 4 acuerdos es del doctor Miguel Ángel Ruiz, de las enseñanzas toltecas, creo que es de México, es muy, muy interesante para leer en este sentido. Después cualquier cosa, les puedo compartir el libro en el grupo. Y otro tema también tiene que ver con desdramatizar. Y el desdramatizar es súper importante porque se los dice a alguien que le tienen que subtitular los chistes, todo lo tomo muy literal y a veces no es tan así. Las personas hacen cosas, no nos hacen cosas. A veces nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, pero no somos los protagonistas de la vida del otro. Y a veces estamos creyendo de que el otro está haciendo todo para jodernos, para molestarnos, para incomodarnos, y no, el otro está en la suya, y capaz que se equivocó y la pifió mal o algo que hizo nos afectó, pero no era porque quería molestarnos de forma directa. Dice la programación neurolingüística, una como de sus reglas básicas, que la mayoría de las personas, cuando cometemos errores, en el sentido
errores entre comillas, porque los errores son una oportunidad de aprendizaje, pero cuando hacemos algo que le impacta al otro negativamente, generalmente lo hacemos por alguna de estas razones. O no teníamos toda la información, o creíamos algo sin información completa, o no teníamos la capacidad para hacerlo. Pero en definitiva, según la programación neurolingüística, todos estamos haciendo todo el tiempo lo mejor que podemos con las herramientas y las creencias que tenemos. Entonces, que el otro haga algo que nos está afectando, el caso del compañero de Noé, es porque no es pobre, no está pudiendo. Y no me acuerdo quién había hablado del hijo adolescente, pero de verdad, pobre, no está pudiendo. Entonces, cuando podemos separarnos de esto y no tomarlo personal y podemos desdramatizar un poco, ahí ya estamos gestionándolos, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Dar mensajes asertivos y de confianza. Son 10 de estos para trabajarnos en nosotros y después entramos para conversar con los otros, ¿sí? Dice Noé, a mí me pasa que algunos colaboradores en reuniones dicen, porque no me siento valorado en el trabajo, antes me enojaba, ahora les pregunto, ¿qué es valorar para vos? Eso es tuyo, no mío. Sí, está buenísimo que indaguemos qué es valorar para vos. Está buenísimo. Ahora, también lo cierto es que en comunicación, la comunicación es lo que entiende el otro. Y nosotros como una de las partes emisoras en esa comunicación, tenemos que tratar de entender qué es lo que está entendiendo el otro. Entonces es buenísimo que se los hayas preguntado qué es valorar para ellos, para que a partir de ese momento lo empecemos a tener en cuenta. O en todo caso, hagamos las aclaraciones que correspondan, ¿sí? Bueno, mira, está bien, yo entiendo que esto sea valorar para vos, en este marco, en esta organización, en este contexto, bajo estas reglas, no corresponde, o eso no tiene que ver con mi estilo. Podría decir, ese no es mi estilo de amar, creo que hay un libro que se llama Los 7 lenguajes del amor. Ese no es mi estilo, pero eso no significa que sea personal. Lo tomo, voy a tratar de tenerlo en cuenta. No te puedo asegurar responder exactamente como estás esperando, pero podemos ver cómo podemos acordar para lograr algo parecido a eso, ¿no? Para que vos no lo sientas personal. Dice, al mensaje Perdón, ¿al pasivo agresivo le sirve el mensaje asertivo? Sí, porque el mensaje asertivo, el primer y más importante, ya voy a llegar ahí, pero el primer y más importante mensaje asertivo es poner límites. Así es que sí, sí, claro que le sirve, porque lo primero que tenemos que hacer es poner límites para cuidarnos nosotros, ¿sí? Bien, fíjense, decimos, dar mensajes asertivos y de confianza. Dar mensajes asertivos no significa ser buenudo. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la sumisión tampoco, ni tiene que ver con la blandura. Tiene que ver con la claridad y el respeto. Y el respeto de el otro y de nosotros mismos. ¿Cuál es el tema? Yo siento que en este mundo, cuando hablamos de asertividad, hemos puesto el foco de la atención en la parte de cuidar al otro, pero no de cuidarnos a nosotros mismos. Y no podemos ser asertivos si primero no nos cuidamos a nosotros, si primero no nos respetamos a nosotros mismos, si no ponemos límites. Generalmente cuando algo nos enoja, yo siempre pregunto, bueno, ¿cuál es la acción derivada del enojo? ¿Y qué información nos trae el enojo? El enojo nos trae la información de que se ha cometido una injusticia y necesitamos poner un límite. Y generalmente, cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta de que el primer límite de que nos terminamos enojando con nosotros mismos porque no pusimos el límite con nosotros mismos. No supimos decir, che, hasta acá. Fuimos nosotros los que dejamos que esto avanzara, 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 avanzara. Así que sí, sí, claramente que sí, ahí vamos a llegar con esto. Entonces, en esto de ser asertivo y dar mensaje de confianza tiene que ver con no te vamos a afectar a vos, este espacio de comunicación es seguro para vos y para mí. No es mi intención afectarte, sí
me voy a cuidar a mí y me voy a respetar a mí y también te voy a respetar a vos. Y esto de definir los límites personales es clave. Porque si no, nos vamos a enojar con el otro como síntoma, pero en realidad con quien más nos vamos a estar enojando es con nosotros mismos. Cuando nos enojamos, mucho, 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 hay algo que yo aprendí hace un tiempo y me ha resultado súper bien. Las veces que más enojada estoy, que verdaderamente tengo ganas de arrancarle los ojos a alguien, he empezado a respirar, primero técnica del stop, y como sé que en esos momentos todo lo que puedo hacer va a ser inconducente a nada, empecé a decir, estoy enojada, muy enojada, pero muy enojada. Cuando sepa cuáles son los límites que voy a poner y los pedidos que voy a hacer, conversamos. Y me alejo. Y les muestro el enojo que estoy teniendo, lo pongo en palabras, pero sin ser agresivo, y le digo, acá hay un límite, que por ahí soy yo la que no lo puso hasta ese momento, es uno mismo el que no lo puso en ese momento. Y el paso siguiente tiene que ver con animarnos a tener esas conversaciones. Y tiene que ver con los límites y con ser asertivos. Yo les decía, la mayoría de las veces las conversaciones con personas difíciles cuentan con la complicidad del silencio. Entonces, tener esa conversación exige animarnos a no ser cómplices con el silencio. Bien, hasta acá. Cuéntenme cómo van, qué opinan. Nos queda media horita, pero quiero para las recomendaciones puntuales, pero quiero poner un poco en común porque generalmente cuando pensamos en cómo tratar a personas difíciles, estamos poniendo todo el foco de las luces del escenario en el otro en vez de mirarnos para adentro. Y yo les estoy haciendo un planteo que empieza al revés. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Cari. Cari Hola levanta. Sol. Sí, hola Cari. Sí, sí. Mira, sabes que he escuchado toda esta parte y me quedé con en el principio, ¿no? Todos hemos tenido situaciones difíciles de distintos lados, como decías, de padre, compañeros de trabajo, cuando tu rol es estar en un rol intermedio, jefe, vos sos jefe de alguien y hay alguien que es jefe tuyo. Y pensaba en el de la película, a veces el rebobinar, y con esos cuentos de múltiples situaciones sería el multiverso, Sí, volvamos al punto, volvamos al punto de esa conversación difícil, comencemos de nuevo, como una estrategia, me encanta. volvamos al punto cero. Buenísimo, Cari. Buenísimo. Y fíjate esto, más allá de volver al punto cero, yo no puedo cambiar al otro, sí le puedo hacer algunos pedidos, sí le puedo poner límites, pero no puedo obligar al otro a que vuelva a un punto cero. Pero si yo me muevo, el sistema se mueve. Y uno de los ejercicios que yo trabajo mucho en el curso, lo comento mucho, lo uso de forma personal y lo recomiendo también, es sentar nuestros pensamientos en el banquillo de los acusados. Porque muchas veces gran parte del problema tiene que ver con lo que nosotros pensamos acerca de la situación. ¿Sí? Entonces, a veces esa autocharla tóxica que nosotros tenemos, porque como estamos evadiendo la charla porque tenemos miedo a esa pérdida, entonces nos llevamos esa charla durante un día, 15 días, una semana, toda la vida. Una vez un enojo a mí que no lo traté de la forma adecuada con la persona adecuada, hizo que, me acuerdo, un domingo de Pascua yo estuviera enojada y ensuciara toda la reunión familiar con mi autocharla por el enojo que tenía por la persona con la que había conversado la mañana. Entonces, no está bueno esto, ¿sí? ¿Qué está bueno que sí hagamos? Por un lado, tratemos de cambiar el foco de donde están apuntando las luces en este escenario. Y si no, poner
nuestros pensamientos en el banquillo de los acusados, ¿sí? Y tratar de ver, bueno, nosotros pensamos esto sobre este pensamiento, pero ¿qué pensaría otra persona? ¿Qué piensa la otra parte? ¿Y qué pensaría un juez, alguien imparcial? ¿Cuál es la posibilidad que te trae esto? Es que nos desidentifiquemos del pensamiento, que nos demos cuenta de que esto que nosotros estamos viendo no es la única forma de verlo, ¿sí? Bien. Nati Samperio, habías levantado la mano. Sí, por ahí un tema que yo había pensado también y que creo que es importante es la estrategia. Uno ve más o menos cómo se comporta el otro y de decir, bueno, pero no desde una forma fría, digamos, sino de decir, bueno, para que no me afecte tal vez la situación o si me tiene que afectar, que sea lo menor, que el daño colateral sea lo menor posible. Entonces, bueno, es como ir evaluando por ahí las situaciones y en base a eso responder adecuadamente y con mucha diplomacia, aunque creo que el trabajo interno es difícil, ¿no? Sí, pero es el único sobre el que tenemos poder. El trabajo interno es el único sobre el que tenemos poder. Al otro le podemos poner límites y hacer pedidos. Pero vamos a tener más posibilidad de que empiece a haber un movimiento en el otro si nosotros nos movemos. Es teoría de los sistemas. Es difícil el trabajo interno, podemos intentarlo y también podemos pensar en esto, como decías vos, ¿qué estrategia vamos a tomar? No es personal. El otro está actuando así porque tiene un tema consigo. Hace un año y medio, dos, yo me alejé de una amiga a la que quiero mucho, pero que en uno de los momentos más tristes que yo estaba atravesando, quizás yo no fui muy asertiva en pedir atención y me había puesto un poco celosa de otras amigas, ¿no? Entonces quizás en algún momento debo haber dicho, sí, bueno, habíamos quedado en que me ibas a avisar y no me avisaste y lo publicaste en el grupo. Algo así debe haber sido mi comentario. La respuesta a eso fue un rosario de juicios y de cosas que yo sentí que me podían lastimar, sin embargo decidí ponerlas en una cápsula y no tomarlas personal. ¿Qué tengo que decir de esto? Quizás mis pedidos no fueron los más asertivos, porque yo la estaba pasando horrible y sí estaba necesitando cuidado y atención. Entonces, si el otro dice las cosas de una manera que no está cayéndonos bien, no es quizás necesariamente con nosotros el tema, capaz que el problema es el otro. En ese momento, el problema lo estaba atravesando yo, por eso no estaba pudiendo pedir de una manera asertiva cuidado y atención. En ese momento, sobre que le estaba pasando mal, recibir todo ese rosario de juicios, verdaderamente no era algo que me iba a sumar, así que decidí ponerlo en pausa. Y esto tampoco me hizo tener juicios acerca de mi amiga. Lo único que dije es, evidentemente ella tampoco está pudiendo. Poder separarnos de esto y poder sentir que no es personal en la medida de lo posible es algo que es una de las primeras estrategias. Dice André, para mí es muy difícil poner límites. Es algo que ahora por suerte se está empezando a educar en inteligencia emocional. El primer paso es trabajar en la puerta de límites, porque si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿por qué deberían cuidarnos los otros? Está bueno que los otros nos cuiden, está bueno que los otros nos den una mano, pero el único que nos va a acompañar durante toda la vida somos nosotros. Entonces ese es un trabajo que nos toca, del que tenemos que tratar de hacernos cargo. Dice Belén, lo que más me apunto es que el foco siempre se tiende a poner en el otro y en lo que genera, pero nunca en cómo controlarlo desde mí. Claro, ¿cuál es mi rol activo en relación a esto? Concretamente, yo, ¿qué puedo hacer para que esto no me afecte o para gestionar esta situación? Dice Mica, me sirve el pensar el proceso al revés, porque justamente es difícil para mí una conversación cuando es alta la carga emocional.
Cuando creo que yo soy la que está desbordada, sea por miedo, por tristeza o lo que sea. Poner en el banquillo, mirarlo al revés, está bueno. Susi dice, tengo problemas de internet. Ok. Dice, no, ¿y pudiste tener una conversación con tu amiga? Digo, yo probablemente algún día lo tenga. Esto sucedió hace 1 año y medio. Probablemente algún día lo tenga. De hecho, hemos conversado en algún momento para tener una conversación. Lo hemos hecho desde el cariño. Diciendo si algún día nos cruzamos no queremos tener que cruzarnos de vereda. Y yo le dije, mira, yo te sigo queriendo un montón, pero verdaderamente en ese momento elegí que no quería ser parte ni entregarle ni ponerle luz o entregarle protagonismo a una persona que no podía ver lo que yo estaba viviendo. No era algo que, o sea, porque para mí era muy fuerte lo que había sucedido y no era algo que yo quisiera. Yo quiero relaciones en las que la otra persona un poco me considere, un poco me vea. Y en esa relación no estaba siendo vista. Entonces, elegí ponerle pausa. Lo que hubiera dicho antes eh, creo que Nati, romper los vínculos, no sé si romper el vínculo, pero sí elegí poner pausa. Dice André, ¿qué pasa si uno le manifiesta al otro los sentimientos que le genera determinada situación? ¿Es vulnerabilidad? Sí, es vulnerabilidad y es excelente que lo hagamos. Exige mucho coraje poder poner en pausa poder poner en palabras lo que sentimos. Y a veces el otro lo que necesita es poder ver el impacto de esos actos y no lo conoce, porque es otro, no porque es adivino. No es porque sea Sole, malo. Sí. no preguntaba de chusma, pero viste, es como que uno a veces tiene esta mal sensación de que porque el otro es coach, la tiene reclara y estas cosas no le pasan, o nunca se enoja, o nunca patea el tablero y manda todo al diablo. Entonces, estamos hablando de conversaciones difíciles. Vos tuviste una situación, entonces yo digo, bueno, ¿cómo prosiguió eso? Si habías podido tener la conversación difícil, o también esto que decís vos, bueno, no importa si el stand-by tiene 1 hora, 1 semana o 1 año y medio, 2. Me encanta esto que traes, Noé, porque algo que aprendí en negociación, y esto se los quiero compartir a todos, es que al momento de ir a negociar o a una conversación difícil, uno de los resultados posibles es no lograr lo que queremos. Uno de los resultados posibles es que no haya acuerdo, que no logremos o que las cosas no salgan como queremos. Por más que hayamos preparado todo al 100%, hay una parte dentro de esa conversación que depende de un otro. Y esto me trae a lo que está comentando André en el chat. Dice, ¿qué haces si ves que al otro no le importan tus sentimientos? ¿Cuál es tu mayor miedo? Y que hablas lo mismo siempre y que no hay cambio de actitud. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? O sea, no podemos cambiar al otro. Si el otro no elige cambiar, es mi hijo. Respetarlo absolutamente y quererlo desde el lugar que sea. ¿Sabes qué? Una vez en algún curso de conversaciones difíciles tuve a un estudiante que tenía una relación muy, muy, muy difícil con el hijo, que lo adoraba con toda su alma, que su hijo estaba pasando situaciones tremendas de adicciones, se había ido del país, estaban viviendo en Estados Unidos, ella conversaba con la nuera era la que le informaba el estado de vida del hijo. Y tenemos que aceptar que es otra persona. Y quererlo en su total otredad. Y capaz que ese sea el mayor acto de generosidad, pero por ahí no se puede cambiar.
No podemos, y capaz que cuando soltemos, y capaz que cuando cambiemos nosotros, los otros quizás reaccionen, o no. Pero llega un punto, porque también esto, ¿no? Culturalmente hemos aprendido a que tenemos que ayudar a los otros. Sí, tenemos que ayudar a los otros, pero fíjense, caso Maradona. Nos estamos yendo de las técnicas de conversaciones difíciles con las personas difíciles, pero fíjense, caso Maradona. Caso Maradona. Es muy difícil, porque él era una persona difícil. Imagínense si a Chano no lo pueden internar, Chano, el cantante, que ha tenido un montón de episodios con las drogas, no lo pueden internar porque tiene que mediar su voluntad. Y todos sabemos que el tipo, o parece es Vox Populi, de que es una persona súper buena, pero que tiene un problema gravísimo con las adicciones, y no se lo puede internar porque es parte de su voluntad. Mismo caso Maradona, Maradona, una persona con adicciones que no cumplía con los tratamientos que le daban. Podemos tener todo el amor del mundo, pero hay un punto en el que la decisión acerca de cómo va la vida o cómo va la actitud o cómo se va a relacionar esa persona con lo que sucede, ya tiene que ver con el otro. Y es algo en lo que ya quizás no podamos intervenir. Y ese, Abar dice, no, es difícil hacer el duelo de la imagen que tenemos del otro. Yo creo que es por ahí por donde viene. Con amar verdaderamente, yo esto lo aprendí en términos de pareja, ¿no? Pero creo que tiene que ver con todo. Amar verdaderamente tiene que ver con aceptar al otro en su absoluta otredad y con sus elecciones. Y es dificilísimo, y capaz que no soy quien para decirlo porque, porque me cuesta un montón, pero viene por ahí el tema. Bueno, avancemos un poquito, porque quedan 10 minutitos y quisiera contarles algunas técnicas para conversar con personas difíciles. A veces nos encontramos con el quejoso, el que se queja de todo. Si esta es la persona difícil con la que ustedes tratan, fíjense, el quejoso se apoya en el beneficio del síntoma. ¿Qué significa esto? Ah, como todo está mal, la culpa la tiene el otro y él no puede hacer nada. El quejoso se escuda en que el otro o los otros son los responsables, la vida, los otros, los jefes, los compañeros, los hijos, lo que sea. Bueno, a los quejosos no tratemos de convencerlos de que las cosas no son como las está viendo. Es importante, en la medida de lo posible, validar sus emociones porque lo que ellos están buscando es validación. Si es una persona que está sana, esa persona va a solito, una vez que validamos esa emoción, esa persona solo va a salir de ahí. Y si se queda demasiado tiempo ahí, pues bien, escuchamos, acompañamos, contenemos, no damos consejos. Si sigue quejándose, podemos marcarle cómo nos impacta eso a nosotros en el ambiente en el que estamos viviendo y pedirle si hay algo en concreto en que lo podamos ayudar, algo Sole, que ¿cómo es lo haga validar? sentir mejor. Dame Perdón, un segundo, Nati, dame un sí, segundito. Y llegado el último caso, poner límites, ¿sí? Esto es lo fundamental con el quejoso, pero quiero dejar de compartir, chicos, ahora te escucho, Nati, porque siento que nos queda re poquito tiempo y que no quiero llevarlo a las apuradas y que lo que estaba pasando recién en relación a cómo vincularnos con estas personas difíciles es mucho más importante que las técnicas y las estrategias. Entonces tengo 10 técnicas y estrategias que no van a servir ahora, las podemos hacer dentro de un mes en un nuevo encuentro, pero ahora poder profundizar y cerrar con esto que estábamos conversando. Decime, Nati, ahora sí te escucho. era yo, era Noé. Ah, no, perdón. Sí, ¿Qué significa o cómo es validar la emoción de un quejoso? O sea, vos decís, no hay que darle consejos, pero ¿qué le digo para validar su emoción? ¿de qué se puede quejar un quejoso?
de lo frío que está, de que todo está mal, de que el presidente tal cosa. Uy, sí, la verdad te entiendo. Sí. No, imposible, la verdad que con eso, imposible. No, fíjense, cuando nosotros, una estrategia básica para lo que es conversar con personas difíciles es no confrontar nunca. Nunca confrontar. Podemos poner un límite asertivo, podemos dejar de hacer silencio, pero nunca confrontar. Si yo al quejoso le empiezo a decir, no, no, pero fíjate que esto no es tan así, no, pero fíjate que eso es tan así, en el momento en que la persona se está quejando, lo único que va a ser darle letra o cargar con leña para que ese fuego se siga incendiando, porque la persona lo que está necesitando es validación, sentir que los otros lo entienden. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Sí, la verdad te entiendo. No, qué difícil. Y a veces, si no es una cuestión de quejoso crónico, sino que es una cuestión muy puntual, que es una persona que está atravesando un mal momento, simplemente sentarnos y escuchar. Eso es validar emocionalmente, no discutirlo. Yo tenía un grupo de trabajo en el que éramos como 30 personas y además teníamos un subgrupo que éramos las más amigas de ese grupo de trabajo, que habremos sido 4 o 5. Y recuerdo que había momentos en los que yo decía, momento catarsis. ¿Qué significaba eso? Que iba a putear contra algo que había sucedido en el grupo grande ahí, pero yo era consciente de que todo lo que yo estaba diciendo era por catarsis, porque necesitaba desahogarme. No necesitaban que me explicaran ni que me dijeran que la vida no era así, que no era tan así, ni que tratara de entender. En ese momento, ¿qué necesitaba? Que alguien, yo puteando contra lo que acaba de suceder, y que alguien en ese momento se calce el cuchillo acá entre los dientes al lado mío y putee conmigo. Eso es lo que necesitaba. Una vez que existe esa descarga emocional, listo, conversamos y pienso lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando estamos embargados emocionalmente, nuestro cerebro no razona, decía alguien antes. No razona, entonces no podemos pensar. No le pidas a alguien que está embargado emocionalmente o en modo supervivencia que piense. El quejoso está desbordado. No puede pensar. Entonces no trates de que piense. No trates de cambiarlo, de sacarlo. Igual que alguien que está triste, no le digas no es para tanto, porque no lo está pudiendo ver. Acompáñalo, quédate con él un rato y ya va a pasar. Capaz que era todo lo que necesitaba, esa validación. Dice, se puede bajar un compa de laburo también. Ay, Mica, perdón, no sé a qué te estabas refiriendo. Fue hace como 10 minutos. Dice, no, mi hermano le puso en venta a mi mamá un terreno sin su autorización. Para mi mamá murió ese hijo que ella creía que tenía. Aceptar que tiene un hijo distinto al que esperaba, que hizo elecciones equivocadas en la vida, literalmente mamá es un duelo. Imagínate. Imagínate, ¿y con cuántos casos nos encontramos de adicciones de todo tipo? Ahora está súper presente el caso de la ludopatía y gente que vende cosas o que saca cosas para jugar o para el tipo de adicción que sea. Y a veces nosotros lo que estamos haciendo es sostener, 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 sostener. Y no viene por ahí. A veces es necesario dejar que todo se caiga. Porque capaz que si nosotros estamos sosteniendo todo el tiempo, aparte de amargarnos nosotros y descuidar otros vínculos, lo que estamos haciendo es impedirle al otro que se encuentre con las consecuencias de sus actos. Y míralo de frente, que se encuentre, dejemos de sostener, dejemos de bancar, dejemos de dar plata, dejemos de escuchar, que se encuentre con las consecuencias de sus actos. Porque en definitiva somos todos adultos. Y esto les iba a decir hace un momento. Muchas veces nos pasa que tenemos esta sensación de que tenemos que estar cuidando siempre al otro, y eso es buenísimo, ¿sí?
Desde la teoría de la comunicación no violenta se trabaja mucho la idea de que a veces estamos muy enfocados en ver la paja en el ojo ajeno o en sentirnos culpables, en lugar de hacernos cargo de lo que necesitamos. Y si con algo pudiera empezar a cerrar, si se quiere, esto de cómo conversar con personas difíciles, que me quedaron afuera las estrategias, se las puedo mandar por escrito, pero si no, los invito ya al jueves 27 de junio para seguir haciendo charlas de profundización y que pueden invitar a quienes quieran. Pero les decía, gran parte de lo que son las conversaciones difíciles tiene que ver con empezar a hacernos cargo por lo único que seguro podemos hacernos cargo y es por nosotros mismos. ¿Cuáles son los límites que necesitamos poner y cuáles son los pedidos que necesitamos hacer? A veces nos estamos fijando demasiado cómo se equivoca el otro o cómo el otro hace cosas que yo no haría. O, por el otro lado, la culpa. No, yo tendría que haber ayudado en esto, yo tendría que sostener en esto, yo tendría que sostener el otro. Y a veces inclusive en términos familiares es mucho más difícil porque son personas que seguramente nos importan y a veces por una cuestión cultural también es hacia arriba y hacia abajo, ¿no? ¿Hasta qué punto sostenemos a nuestros hijos? ¿Hasta qué punto sostenemos a nuestros padres? ¿Hasta qué punto debemos a alguien algo? ¿Hasta qué punto esa persona no tiene derecho a elegir y encontrarse con las consecuencias de sus actos? Y a veces creemos que nosotros sabemos qué es lo mejor para el otro. Y capaz que equivocarse sea lo mejor. Yo doy clases con el Banco Interamericano de Desarrollo y algo que sucede mucho, doy ahí liderazgo. Y algo que sucede mucho es que a veces viene la civilización a traerle un proyecto de desarrollo a una comunidad, a un pueblo originario, y el pueblo originario no lo entiende o no lo acepta. Entonces, no quieren resignar un terreno que consideran sagrado para hacer una planta de potabilización de agua. Y además pasa de que vinieron tantas veces a hacerles propuestas que ahora están con barreras y a la defensiva. Y nosotros, la civilización, entre comillas, creemos que somos los que tenemos la respuesta para resolverlo. Y que sabemos más que ellos lo que ellos necesitan y quieren. Capaz desde nuestro modelo mental pueda ser un poco así. Pero ¿quiénes somos para decirle al otro qué es lo que necesita o quiere? Capaz que el otro lo que necesita es transitar este camino, realizar este proceso, darse este golpazo. Y esto lo pienso mucho también con organizaciones. Me pasa en el trabajo, ¿no? De vos que trajiste muchos casos laborales, me pasa, y Nati al principio, que vos también lo traías, me pasa en instancias laborales en las que estoy trabajando de que las organizaciones se fueron mucho desde un punto de vista muy directivo y autocrático, se movieron en el péndulo al lado absolutamente blando y se convirtieron en un flan. Y ahí van los jefes, sosteniendo a cada uno de los colaboradores en sillitas de oro, no vaya a hacer cosa que se sientan mal. No vaya a hacer cosa que lo tomen mal, no vaya a hacer cosa que se ofenda, no vaya a hacer cosa que se estrese. Ahora, ¿estamos trabajando con adultos o estamos trabajando con un jardín de infantes? ¿Hasta cuándo vamos a cuidar? ¿Hasta cuándo vamos a sostener al que no se compromete con su tarea? ¿Hasta cuándo vamos a sostener al que tiene comportamientos que no son sustentables con el equipo? ¿Hasta cuándo? Capaz que la situación o lo que sea necesario sea que esta persona se encuentre con las consecuencias de sus actos y se haga cargo. Y a veces, si esto implica tener que
desvincular a alguien, pues que sea el caso. Lo podremos hacer a veces inclusive con todo el dolor del mundo, porque podemos saber que está teniendo una vida difícil, que tiene una historia difícil, una situación difícil, todo lo que quieras. Podemos cuidar hasta cierto punto, pero también en un punto hay que dejar que cada uno se haga cargo de cuáles son sus necesidades. Dice André, mi mamá siempre estuvo pendiente de mi hermano y la vez que ella realmente lo necesitó, él no estuvo. Y yo no dejo de pensar en todo lo que sufrió mi mamá en sus últimas horas sola. Qué difícil. Tal cual lo decís, las organizaciones aflanadas. Si cuidamos demasiado a estas personas y cuidamos un montón el resto del equipo. Sí, y en relación al tema laboral, hacer este comentario. No solamente si cuidamos demasiado a estas personas, a veces si cuidamos, descuidamos al equipo, sino que a veces si cuidamos demasiado a estas personas, les estamos impidiendo que desarrollen las competencias que necesitan desarrollar para salir adelante solos. A veces necesitamos que se caigan para que abran las alas. ¿Vieron cómo empiezan a nadar, a nadar no, a volar los pichones de cóndor que tenemos tantos acá en Córdoba? Los padres los empiezan a empujar, porque saben que solos no van a abrir quizás las alas, o empiezan saltando de a poquito, pero a veces es necesario empujarlo para que se animen a abrir las alas y que sepan cómo es ese proceso, ¿sí? A veces es necesario que les permitamos eso, que se encuentren con la necesidad. La necesidad es la madre de todas las cosas. A veces es preciso que se encuentren con la necesidad de desarrollar esas competencias. Si nosotros siempre los estamos cuidando, los inhabilitamos a que se empoderen. El profesor de karate de mi hijo decía, si te ayudo un poco, te ayudo. Si te ayudo mucho, te perjudico. Para que lo tengamos en cuenta. Chicos, ¿estamos en hora? Y les quiero preguntar qué les pareció y qué se llevan, porque me quedó todos los tipos de personas difíciles que tratar. Y me quedé con las ganas de llegar ahí, pero bueno, necesitamos cumplir con este tiempo. ¿Hay algo que les haya resultado de valor? Espero que no sea que no se sientan incómodos o enojados con la falla al compromiso inicial, sino que necesitaba trabajar primero esta parte. Pero bueno, cuéntenme ustedes cómo lo ven, cómo lo han sentido, les ha sido de valor el encuentro. ¿Tienen ganas de volver a sumarse? Y les prometo que ahí sí trabajamos tácticas y estrategias. Y nada más. Bien, excelente, gracias. Gracias. Me llevo muchas notas, buenísimo. Sí, lo primero que vamos a tener que trabajar somos nosotros mismos, así que espero que haya sido de valor. Bueno, tomando algunos consejos. Bueno, el próximo encuentro, el 27 de junio, que va a ser jueves, les cuento, vamos a cambiar los encuentros para los días jueves. Una vez al mes, siempre tipo fin de mes, nos vamos a estar encontrando para hacer estos encuentros de profundización en conversaciones difíciles. Si tienen ganas de compartir algo de lo que hayan visto en hoy y tienen ganas de etiquetarme en redes, sería súper agradecida de eso. Y si no, gracias por acompañarme y permitirme esta posibilidad de compartir y expandir esto que me moviliza tanto, que es tratar de generar espacios más armónicos y mejores y más saludables espacios de convivencia. Así es que, sí, mi perfil en redes es Solvenier, para ver si encuentro el guión bajo. Solvenier, guión bajo, sí. Experiencia comunicar. Y si no, buscan experienciar comunicación y les va a aparecer. Bien. Yo a los que están en el grupo, en LinkedIn es Soledad Benier. A los que están en el grupo de WhatsApp les voy a mandar el link de la grabación que lo voy a subir a YouTube. Y si hay algún tema o alguna pregunta que quieran hacer por ahí, la hacen sin ningún problema y yo les comparto material o les doy una respuesta si es breve, se las doy, y si no les puedo compartir material sobre todo lo que estamos conversando. Lo que hemos visto hoy, las diapos se las voy a mandar
Y la charla también. Y si hay algo especial, algún libro que haya comentado o algo que quieran que les comparta, porfa me lo recuerdan y yo les mando todo, ¿sí? El grupo de WhatsApp, Cari, es el que se incorporaba con el link de inscripción, pero no te preocupes que yo ahora te sumo, ¿sí? Así ya quedas ahí. Bien. Bueno, espero que hayan estado bien. Gracias por estar acá hoy. Espero que les haya sido de valor. Los abrazo un montón. Que tengan un hermoso Gracias, Sole. martes y muy bonitas conversaciones. Que estén bien. Muchas gracias.